creo que lo primero que tenemos que preguntarnos por qué viene esta presión por aumentar los salarios primero en el sector público y indirectamente eso le pone presión al sector privado. Una jugada así a 2 o 3 años. Y es que el desorden económico que empezamos a tener aquí empieza a crear situaciones de inflación. Y en este momento la inflación está en 2.8% a octubre, lo que significa que ya se estaría incumpliendo en este momento con el acuerdo del Fondo Monetario en una de sus metas básicas. También es porque viene una serie de impuestos nuevos, que ya se está hablando, el pacto fiscal. Los pactos se hacen con el diablo solamente. Los acuerdos fiscales, una visión fiscal sería mucho más positiva. Si nosotros vemos que vienen varios aumentos de tributos, están dando este aumento de salario en el gobierno y presionando al sector público, y lamentablemente estos son ilusiones monetarias. Uno cree que tiene más, pero cuando va al mercado compra menos. Cuando hay un aumento de impuestos, primero, siempre tenemos que recordar que los impuestos se transfieren a través de los precios. No son costos, pero tienen características de costos. Por eso se transfieren en el precio. Y se dice que quieren que los paguen ciertos grupos sociales, los ricos, etcétera, pero en general sabemos que esto lo termina pagando todos los consumidores de manera pareja. Luego, cuando nosotros tenemos un aumento de salario en el sector público, presiona el déficit. Y si tomamos las palabras del ministro de Hacienda, que esto no está en el presupuesto y sería financiado con ahorros de los préstamos, significa que lo estaríamos financiando con las colas del impuesto del endeudamiento. Y también pone presión al déficit y se van a pedir más tributos, más reformas. Y cuando es el aumento del salario mínimo en el sector privado y no va acompañado de aumento de producción, también el sinónimo es inflación generalizada. Entonces se empieza a jugar con las expectativas de la gente que cree que tiene más recursos, pero al final termina teniendo menos. Y eso se llama ilusión monetaria. Luego, cuando vamos a la parte de lo que es el impuesto para combatir a la delincuencia, bueno, este sería el tercer impuesto. Ya se está pagando un impuesto escondido por las empresas y muchas colonias que tienen que pagar su propia seguridad. El segundo impuesto es el impuesto a extorsión, que una gran cantidad de trabajadores y empresas lo están sufriendo. Y ahora viene el tercer impuesto para financiar el combate a la delincuencia. Es decir, uno lo tenemos que autoimponer, uno lo pone la delincuencia y el otro lo pone el Estado. Entonces es algo bastante preocupante. Sobre la declaración patrimonial, mire, el Estado ya tiene toda la información. Algunos dicen que para el combate del lavado del dinero también hay leyes para el combate del lavado de dinero. Por consiguiente, esto no es algo catastrófico, sino que es un paso previo, ya lo decía Juan Héctor, y también lo dijo el diputado Roberto Marroquín del PCN, que viene nuevos impuestos. Y uno es el patrimonio y el otro impuesto es el aumento de 2 puntos del IVA que dijo Dagoberto Marroquín, que significa que están utilizando todos los mecanismos para tener mayor recaudación. Ahora, si vemos que viene el impuesto al patrimonio tiene 3 impactos socioeconómicos negativos y un resultado adverso para lo que pretende el presidente. Primero va dirigido especialmente a las clases medias, porque se nos olvida que la gente rica en este país son menos de 4 por cada 1000 familias.
por consiguiente va a las clases medias. Y es un castigo por haber progresado. Progresó, pudo tener su casa, puede tener su carro, su señora su carro. Entonces, en ese momento hay que castigar el progreso. Y es una doble tributación porque la gente ya tributó. Tuvo un ingreso, pagó sus impuestos, consumió haciendo un esfuerzo para ahorrar, ahorró, invirtió, generó un patrimonio y ahora lo quieren volver a tributar. Es una doble tributación. Por consiguiente, es un incentivo a consumir más y a ahorrar menos. Y por último, un impuesto al patrimonio, lo único que hace es desincentivar la inversión cuando el presidente está haciendo un llamado a que haya más inversión. Creo que estamos en la dirección equivocada y habría que repensar, como dice mi buen colega aquí, todo el modelo para poder tener más impuestos, para financiar la inversión pública, para financiar el desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado en no desincentivar la inversión privada, porque los privados invierten en una proporción de 8-1 con lo que respecta a la inversión estatal. Por consiguiente, tenemos que cambiar, si no seguiremos camino al precipicio económico. En lo que respecta a los salarios mínimos, hay que recordar que se han ido deteriorando poco a poco, y yo daba la cifra de que en términos reales de la capacidad de compra del salario, estamos de nuevo ya en los niveles de principios de los 90. Y eso que los salarios del Salvador son más altos que los del CA4, que el de nuestros vecinos. Es decir, este es un país más caro por varios factores, pero también por el factor salarial. Si a eso le agregamos el factor de los costos diversos de seguridad, este es un país, este es el país como más caro, donde los costos de producción son mayores. Y si no avanzamos en temas de aumento de la productividad, de la producción y de la competitividad, esto es, en general, estos aumentos de costos tienen efectos negativos. Pero por otro lado, debo decir, aquí hay ese rezago, ciertamente de todas las categorías de salarios, pero ciertamente de las categorías de menores ingresos, no solamente en el sector privado, pero en el sector público. El tema de las pensiones, es un hecho de que están muy retrasados, ahí hay un ajuste también importante. A mí me parece en general que esto es positivo. Me hubiera gustado que fuera cuando el país estuviera en mejores condiciones, ¿verdad? Pero hay un rezago y además creo que tenemos que ir avanzando a llevar a gente más capacitada a diversas posiciones del sector público. Y esto no se puede hacer con salarios tan bajos. Esto puede tener, como decía, también pues algún impacto en relanzar un poquito la demanda agregada y entonces por esa vía estimular el comercio y la producción. Combinado pues con la ejecución de la inversión pública retrasada. Eso respecto al tema de los salarios mínimos, pero no hay duda de que esto crea tensiones en un país con el déficit fiscal que tenemos y los niveles de endeudamiento, ¿no? Tiene límites el tema de seguir elevando los costos, dijéramos el gasto público, si por el otro lado no hay ingresos. La única forma como esto se resuelve en el corto plazo es por la contratación de más deuda pública. Pero esto ya estamos llegando a los límites permisibles. Y eso nos lleva de nuevo al tema, por supuesto, de la reforma fiscal y de cómo el Estado va a obtener ingresos. El tema de la declaración patrimonial, Claudio está hablando ya del impuesto patrimonial. El gobierno no ha anunciado ningún impuesto. El tema es que algunos vinculan o ven en esta declaración patrimonial como una intencionalidad de poner el impuesto patrimonial. Yo creo que eso, en las condiciones en que estamos, tendría efectos negativos, y yo entiendo, por lo que ha dicho el gobierno, que la motivación principal de esto es precisamente para evitar enriquecimientos ilícitos, el tema de la economía
la economía vinculada precisamente eventualmente al narcotráfico y a operaciones ilícitas. Además de que es una manera de chequear el tema de la evasión. Y el tema de la evasión fiscal, antes de hablar de nuevos impuestos, a mí me parece que es fundamental. Este es un tema central, que los gobiernos anteriores no lo hicieron. Acordémonos que hay un ministro que renunció, que decidió renunciar o lo renunciaron después de que el presidente le había pedido que necesitaba 500, 600 millones más. Él presentó el plan, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Estos señores pusieron presiones y el que terminó afuera es el ministro por haberle presentado al presidente el plan, a menos que nos dé amnesia, ¿verdad? Pero bueno, que no nos dé amnesia sobre estas cosas. Eso respecto al tema. Y respecto al tema de impuestos de seguridad, no hay duda de que hay que fortalecer la seguridad, pero la carga es muy grande ya. La carga es muy grande. Yo prefiero que hay una reforma fiscal que se necesita hacer, y creo que el gobierno va a tener los votos para hacerlo. Yo preferiría que esto sea por la vía del consenso y de un, ¿cómo le llamaste? No pacto, sino el pacto es una visión fiscal. No, usaste otra palabra, un acuerdo fiscal. Un acuerdo fiscal, es decir, un acuerdo fiscal. Preferiría que sea por esa vía. Entonces, bueno, ¿cuál de todos los impuestos al final va a imponerse? Yo preferiría que se lleguen a acuerdos concretos para pasar del 13.2 que tenemos al 17% en el periodo que se ha establecido. Si no avanzamos en eso, el país, aquí va a venir un programa de ajuste muy grande que implicaría cesar las inversiones públicas, echar a la gente a la calle del gobierno y la entrar, europea, ¿verdad? Es decir, la alternativa a que no avancemos en una recaudación fiscal mayor es precisamente el ajuste, y el ajuste sería muy severo y muy costoso. Entonces, o una o la otra. Por lo tanto, el tema del acuerdo fiscal en el país en su conjunto, y ciertamente con el sector privado, es un tema fundamental. Y a mí me gustaría que, más que hablar de otro impuesto de seguridad, sea por esa vía que llevemos a acuerdos. Esto dicho, el país necesita una especie de gran acuerdo o una gran concertación por la prosperidad, la democracia y seguridad. Este país no sale adelante si no vamos a ponernos de acuerdo sobre temas fundamentales. Y lo que estamos viendo ahora es una agudización precisamente de las contradicciones en el momento además que estamos entrando en la coyuntura electoral. Perdonen, esta es una expresión que no me gusta, pero pareciera que esto es escupir para arriba, ¿verdad? Más allá de las coyunturas electorales y de los partidos políticos, aquí hay que ver cómo se salva el país. Y el presidente ANEP, Carlos Enrique Araujo planteó precisamente que esta es una barca, esta es una pequeña barcaza, que si se hunde nos hundimos todos, no es que unos se salvan y otros, ¿verdad? Y esto pasa entonces por un gran acuerdo nacional y ciertamente entre el gobierno y la empresa privada. El tiempo para agudizar estas contradicciones, yo creo que se está agotando, ¿verdad? Es el momento de ir seriamente a la mesa, pero esto va más allá del sector privado y el gobierno, esto incide en los columnistas, en la opinión pública, en los sindicatos, en diferentes sectores sociales. Este país no da para más peleas, para mayores divisiones y visiones fracturadas de la realidad y cómo vamos a enfrentar el futuro, cómo vamos a enfrentar la transformación de este modelo muy improductivo, ¿verdad?, que produce poco e importa mucho. Este es un país, es un fenómeno, ¿verdad?, un país donde se consume más de lo que se produce y el resto se financia por las remesas familiares que tienen a mediano y largo plazo una tendencia decreciente. Entonces aquí hay un tema más de país que hay que rescatar.